eso es lo que quería mostrarles de la manera fácil que se puede ajustar el Delta Wolf. Ya tenemos tres postoncitos que hemos usado en 4,5, pero ahora quiero mostrarles, este es el poderoso de 16 grains. A ver, ¿dónde está el de 16 grains? Aguántenme un poquitito, creo que voy a tener que sacar una cajita nueva. Esa cajita, ¿dónde están? A ver si están acá. Monster Heavy 10. Estos son los bits. Acá están. Estos son los bits de 16 grain, 16.20 grain. Esto tenía otra tapita arriba. Ya, pero bueno, vamos a pasarlos para acá. Y yo lo que quiero mostrarles, vamos a hacer un tiro, voy a pasar para acá nuevamente, que vean cuánto baja la potencia al usar un postón más pesado. 803 FPS con los bits, pero si acá ustedes se dan cuenta, yo tengo 97. Voy a pedir un poquito de ayuda a mí, porque no alcanzo desde allá. Y yo quiero que vean acá cómo voy a empezar a subir el. Vean, estoy en 100 bares. Estoy subiendo ahora el Huma para poder disparar un poquito más fuerte los de 16 grain, para que podamos participar en la categoría Open, que es la categoría abierta de Ventress, y podemos disparar un poquito más fuerte. ¿Okay? Y vamos a seleccionar nuevamente. Tenemos el disparador hacia adelante, presionamos por 4 o 5 segundos y vamos a seleccionar nuevamente menú avanzado, PA16. ¿Ya? ¿Qué cambió acá? El martillo 2950, 72 voltaje, y el regulador 120 bares. Así que, bueno, vamos a llevarlo a 120 bares para que podamos disparar 112, 113, ahí lo pueden ver ustedes, 114 y 119. Vamos a hacer un tiro. .859, y el regulador tiene que subir un poquito más. Vamos a llevarlo un poquito más hasta los 120. ¿Ven? .867. Vamos de nuevo. Esto, acuérdense que para la categoría 860, 859, 860, para la categoría HB. Pero ahora vean, quiero que vamos a llevar el a 130. Pero miren, acá no ha cambiado mucho la potencia. 908. ¿Ven? A 900. 868. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya el regulador está más alto, vamos a cambiar los settings, porque este setting que está acá está para que tú puedas competir en la categoría Open, pero también para darle un poquito más de estabilidad al postón. No sacas nada de disparar muy fuerte si no vas a
a buscar precisión. Y ahora, miren, yo voy a cambiar solamente un ajuste. Y, por ejemplo, vean, voy a crear un perfil. Advanced Mouse, nuevo set, creamos un nuevo perfil y vamos a ponerle acá 3000, un ejemplo. Esto es un ejemplo solamente. Solamente, vean, solamente tocando el más, me pasé, para que vean cómo se hace. Ok, 3000, el voltaje en 72, lo vamos a dejar en 73, ahí, y el regulador en 134 bares, y acá le cambiamos, como yo antes tenía otro que se llamaba Patagonia 16, ahora vamos a poner Patagonia Ergan 17. Eso es el nombre que le vamos a poner a este perfil. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Llamamos al perfil que creamos, y ve que acá está el anterior, Patagonia Ergan 16, que era 16 grain. Llamamos al otro, 17, y ahí estamos. Y vamos a comprobar ahora, para ver, el botoncito, y vamos a ver qué potencia obtenemos. Ya, sacamos el segurito, 907. Parece que le falta un poquito más al regulador para que podamos tener más velocidad. Sí, vamos a darle un poquitito más al regulador. Ya. Acuérdense que después podemos modificar el regulador acá igual. 928, pero como ya modificamos el regulador, hacemos nuevamente para que el regulador que está acá arriba se ponga acá abajo en el que nosotros creamos. Perdón. Creamos un nuevo, ya lo teníamos. Este ya lo teníamos y solamente vamos a modificar el cargador y vamos a dejarlo en 17. Vamos a utilizar el mismo nombre, casi los mismos ajustes, para ver si es que cambió un poquitito. Si no, hay que volver a subir el regulador. 931 con 16 grain, 937, hay que ponerse lento porque pueden saltar los trozos de esquirla. 926. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a modificar estos parámetros. Vamos a modificar estos parámetros, ¿ya? Y le vamos a subir un poquito más al regulador, porque luego vamos a... Ya. Vean ahora. Quiero que... bueno. Vamos a modificar estos parámetros que están acá, que es el hammer. Setting. Nuevo. Y esto lo vamos a dejar, por ejemplo, en 3200. 3100 nomás. Ahora, uno puede estar con más calma. 150. Con más calma. Y podemos dejarlo mucho mejor. Ahora estoy como apurado para poder mostrarle cómo es el funcionamiento. Obviamente yo no lo voy a utilizar con todo este hammer, porque él no necesita tanta potencia. Regulador 155 y volvemos a 17. Y lo llamamos. Y ahí está listo el ajuste. Ve que fácil y sencillo. Vamos ahora. Sacamos seguro. 968. 959. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, no calentarme mucho la cabeza con esto, y yo le pongo, por ejemplo, un perfil que yo ya de un rifle más grande, por ejemplo, me va a ser mucho más rápido. Miren, por ejemplo, llego acá, selecciono y, por ejemplo, voy a seleccionar el P45, como el que yo tengo, el punto 30, 946 al tiro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta?
no tengo que estar modificando, pero yo puedo tener ya ese perfil creado para que llegue y modifique solamente mi perfil o mi velocidad, de acuerdo al cañón que voy a utilizar. Por ejemplo acá, $47, $9.55. Pero por ejemplo, si yo quisiera darle más, siempre va a ir de la mano del regulador. Siempre va a ir de la mano del regulador. Parece que me falta aire, no sé. 9.99. ¿Ven? 9.87. Pero ahora, como yo modifiqué el regulador acá arriba y no he modificado abajo, para darle un poquito más de potencia, vamos a hacer que el de arriba que esté en el de abajo también. Y vamos a obtener un poco más de velocidad. Perdón. Llegamos acá al nuevo setting. 84, bueno, 86 por ejemplo, 85, 68. Vamos a dejarlo en, porque ahí está, porque esto es solamente una prueba, acuérdense, y ahí está, PA4 guión, solamente una prueba, así que bueno, veamos. 9.98, 9.96. Si quisiera darle un poquito más de energía, 1021. ¿Ven cómo va cambiando? Y la velocidad que podemos obtener con 4,5, 1015. Así que bueno, eso es lo que quería explicarles básicamente del 4,5, pero vamos también a aprender a cambiar el cañón para que vean lo fácil que es. Vamos a cambiar estas latitas de acá de lugar, las vamos a dejar acá para que me quede el espacio. Vamos a cambiar el cargador también para que me quede el espacio y poderles hablar un poco más. Así que voy a hacer un pequeño ajuste a la cámara y ya seguimos con el cambio de cañón. Ya, vamos a ponerle un poquito de aire para que sigamos. $250 bares se carga, yo generalmente le pongo un poquito más. Ahí está bien. Ahí está bien. Pero bueno, me voy a tomar un cafecito. Tengo acá mi regalito que me hicieron, mi termito de Patagonia. Está la verdad muy frío. Y bueno, para que hablemos un poco, vamos a sacar los lentes porque se van a empañar con el cafecito. Bueno, como les comentaba, a mí no me gusta hablar mal de una marca porque creo que no corresponde caer en esa descalificación hacia una marca, porque uno no sabe las vueltas de la vida. Así que pueden ver lo fácil que fue con el 4,5 poder ajustar velocidades muy bajas, tanto velocidades altas, pero cuando tú ya tienes el rifle y empiezas a buscar tu mejor perfil, te vas a dar cuenta que no vas a querer disparar otro rifle. Esto es lo que me ha pasado a mí. La verdad, este rifle tiene muchas cosas, mucha tecnología, pero lo que vas a poder hacer más adelante, créeme que va a ser impresionante poder ajustar tu rifle con el celular, con una aplicación. Solo con una aplicación vas a poder entrar y sacar tu coeficiente balístico de tu rifle sin problemas. Voy a dejar en modo avión, perdón. Sacar tu coeficiente balístico. Este rifle tiene un cañón Lothar Walther o los Daystate High Power. El cañón no es tan largo. Créeme que hay otros rifles que necesitan un cañón más largo para dar potencia. Este con el cañón que tiene, con el barrel que tiene, ya tiene mucha potencia. Tiene un cañón de solo 58 centímetros. Es hasta por acá el cañón, creo. Y por acá viene el cronógrafo, que ya se los voy a mostrar. Oh, está frío, perdón. Discúlpenme que me estoy tomando un cafecito porque acá en esta salita no tengo calefacción y afuera hace mucho frío.